Dios le continúe bendiciendo grandemente, mis queridos hermanos y amigos. Este es su amigo y hermano Horacio Fernández para continuar con la enseñanza de la palabra, pero primeramente les quiero dar gracias a cada uno de ustedes y le pido al Dios Todopoderoso que lo bendiga grandemente, que le dé muchas bendiciones, mucha salud, mucha paz, que le dé sabiduría para que ustedes puedan entender la palabra que voy a enseñar y que cada día podamos estar más unidos como seres humanos y como hijos de Dios que somos. Y aquellos que no han conocido a Jesucristo, que vengan a los pies de Jesús para que también puedan ser de la familia de Dios como somos nosotros los cristianos. Gracias a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, le doy gracias al Padre. Padre Santo, venimos delante de tu presencia en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo a pedirte, Señor, que tú permitas a tu Santo Espíritu que nos dé discernimiento, sabiduría y entendimiento para entender tu palabra, la cual va a ser enseñada. Te damos gracias, Padre amado, te damos toda tu gloria y toda tu honra, Padre, y te pido que tú bendiga a cada persona que escuche estas palabras, Señor, que tú le des sabiduría, mi Dios amado. Que esta palabra sea de edificación para cada uno de vosotros, mi Dios santo. Permite que si no te conoce, que escuche tu palabra, que venga a los pies de tu Hijo Jesucristo, que es el único que da salvación por ese sacrificio que hizo en la cruz de Calvario y por su sangre divina. Padre, te damos gracias porque así será, porque tú nunca dejas a tus hijos en vergüenza. Todo esto te lo pedimos en el nombre dulce de Jesús. Amén y amén. Qué bueno eres, Señor. La semana, no la semana pasada, la última video que hice eh, fue acerca de cómo ser un cristiano. Esta vez voy a continuar con el video anterior de ese. No lo quise continuar, no sé por qué, pero el Espíritu de Dios me quiso que hiciera el video anterior y ahora voy a continuar con la conversión y la lucha del creyente, para que así podamos entender un poco de cómo nosotros los creyentes tenemos que vivir, cómo nosotros los creyentes también sufrimos como cualquier otro ser humano, porque hay muchas informaciones falsas acerca de una vez usted salvo ya usted no tiene ninguna dificultad, ningún problema, no, todo eso es completamente falso. Por esa razón voy a traer esta enseñanza, lo cual voy a tratar de explicar lo más sencillo que pueda. La vez que corté esta enseñanza fue cuando la persona es convertida al Señor Jesucristo. Y muchas personas no saben ni entienden este proceso que ocurre en una vida cuando recibe a Jesucristo. O sea que una persona que no es creyente y recibe a Cristo como su Salvador, automáticamente su espíritu que estaba muerto en el pecado viene a ser vivificado y hay una regeneración. Y por esa razón muchas personas no entienden ese proceso. Y es un proceso porque usted va a empezar a vivir una nueva vida. Usted va a empezar a cambiar su forma de pensar, de vivir, de actuar, puesto que ya el Espíritu de Dios va a empezar a enseñarlo, lo va a empezar a guiarlo y lo va a inquietar a que usted empiece a buscar información. Y de la única forma que usted puede encontrar información es leyendo la palabra de Dios, que fue lo que nuestro Dios Padre nos dejó para que nosotros, los creyentes, nos podamos dirigir y aprender a vivir una vida en santidad. Entonces por eso es que es necesario que cada uno de vosotros leamos la palabra del Señor, la Biblia, todos los días, y así poder tener el conocimiento y aprender para ayudar a otros que están en la tiniebla, que están
confundido en la falsedad de las religiones y de las doctrinas falsas. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, una vez como el ser humano fue apartado de Dios por el pecado, la desobediencia, perdón, que hubo en Adán y Eva, pues nació el pecado. Y por el pecado, pues todos hemos heredado ese pecado, que en otras palabras significa la muerte espiritual. Por lo tanto, esa fue la muerte que Dios le dijo a Adán y Eva que iban a tener, que iba a ocurrir, que si comieran del árbol prohibido, iban a morir. O sea, estoy repitiendo esto mismo para tener un fundamento para que así puedan entender y continuar entendiendo acerca de la palabra que voy a enseñar. Entonces, solamente por medio de Jesucristo puede suceder esa conversión. Ahora bien, ya que porque usted pasó de muerte a vida, no quiere decir que ya se acabaron las dificultades, como le estaba diciendo, que eso es una enseñanza falsa. La necesidad de la preocupación y todo tipo de problemas se fueron, no, al contrario. Ahora es que empieza su guerra y batalla con el enemigo de las almas, porque ya usted no le pertenece a él. Ahora usted le pertenece al Dios Todopoderoso y al Señor Jesucristo, el cual pagó con precio y lavó con su poderosa sangre todo su pecado. Satanás va a hacer ahora todo lo posible para que usted cambie la mente y cambie esa forma de vivir que usted va a ser enseñado por medio del Espíritu Santo. Una vez eres salvo, tienes que unirte al cuerpo de Cristo, que viene siendo la iglesia. Estas son enseñanzas que quiero darle a aquellos recién convertidos, porque también hay muchos en medio vuestro que son creyentes maduros ya, hay creyentes recién convertidos y hay personas que no son salvas. Entonces, por esa razón es que yo explico de esta forma y siempre trato de repetir de que Cristo es la única esperanza que tiene el ser humano, para si uno que no es creyente, pues empiece a entender la palabra y entender lo que yo quiero explicar. Entonces, una vez que usted es recién convertido, usted tiene que buscar una iglesia cristiana donde le enseñe la palabra y le hagan un discípulo de Jesucristo. No te puede quedar aislado, porque entonces no vas a aprender, no vas a crecer. Es necesario que te congregues para fortalecer tu espíritu por medio de la enseñanza de la palabra, por medio de la oración, de la adoración y de la alabanza. Tienes que estar firme en la fe, porque el enemigo te va a atacar con las debilidades de la carne y los deseos y vanidades del mundo, como antes nosotros vivíamos completamente en la oscuridad, vivíamos pensando solamente en el materialismo, en las cosas que veíamos con nuestros ojos naturales. Pero no, mi amigo que me escucha, hay algo mejor que esto, que es la vida eterna en Cristo Jesús, que por esa razón es que nuestro Dios Padre Celestial dio a su Hijo Jesucristo para que la humanidad no se perdiera por la eternidad. Entonces ahora tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Ahora tiene que renunciar a todas esas viejas costumbres, de esos falsos rudimentos, en creencia de religiones hechas por hombres, que solamente confunden más a la humanidad. Y esas religiones no salvan el alma. Bendito sea el nombre de Jesús. Solamente Cristo Jesús puede salvar tu alma. El diablo no se va a quedar con los brazos cruzados. Él va a esperar pacientemente que tú cometas un error y le abra una puerta, para así él poder debilitarte con la frialdad o con cualquier cosa
que antes te gustaban, cualquier deseo de la carne, pero que todas esas cosas eran erróneas, porque tú no lo sabías, tú pensabas que tú estabas viviendo correctamente, pero una vez tú empiezas a leer la palabra y a ver que no es de esa forma que se debe vivir la vida, sino es que en armonía, en paz y en comunión con el Espíritu Santo de Dios, tú vas a empezar a ver el cambio que tú vas a tener y qué diferente es la vida en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el enemigo, como él sabe todo eso, él siempre quiere tratar de mantener todo eso en la oscuridad. Por eso en mucho tiempo no dejaban leer la palabra de Dios, la Biblia, porque sabía que si una vez el ser humano se ponía a escudriñar la escritura, a buscar la verdad en la escritura, iban a cambiar, porque la misma palabra dice, la verdad os hará libre. Y entonces eso es lo que el enemigo no quiere, él quiere destruirte. Él vino a destruir, a engañar, porque él sabe que es de la única forma que él puede tratar de hacerle algo a Dios, es destruyendo la criatura de Dios. Pero él no puede. Una vez usted venga a los pies de Jesús, entonces ya usted no viene, usted cambia de una criatura a Dios a un hijo de Dios. Y ya usted va a estar protegido. Entonces hay que estar siempre preparado, como si fuera que estuviéramos en campo de guerra. No se puede bajar la guardia. A aquellos hermanos también que me escuchan, porque a veces creemos que simplemente por ir a la iglesia y ir a escuchar la palabra ya estamos bien. No, tenemos que envolvernos, tenemos que tener una comunión y tener un acercamiento cada día a nuestro Dios a través de su Santo Espíritu, orando y leyendo la palabra. Siempre usted me va a escuchar decir eso, porque esa es la pura verdad. Si usted no lee la palabra de Dios y si usted no ora, usted no va a tener comunión con su Padre Celestial cuando usted ore con Él. Y tiene que tener esa comunión con el Espíritu Santo de Dios. O sea que usted, cuando es nacido de nuevo, usted tiene que mantener esa comunión. No simplemente ya soy salvo y ya no. No. Hay que tener una comunión. Hay que vivir buscando cada día más. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, quiero que sepa que nosotros estamos peleando con un enemigo real. Es un enemigo peligroso. Pero gracias a Dios, que Dios nos selló con el sello del Espíritu Santo. Y Él no nos puede tocar. Pero si no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios para tener y saber usar el arma para contrarrestar los dardos del enemigo, podemos caer. Recuerden siempre, Él va a usar todas las mañas y mentiras para confundirnos. Él va a buscar la forma de cómo hacer, de cómo destruirte. El enemigo siempre está maquinando cómo hacerte daño y desviarte del camino de la verdad. Entonces es importante estar firme en la fe, en el conocimiento y sabiduría de Dios, siempre en oración, ayunando, leyendo cada día la Biblia. Óiganlo bien, cada día la Biblia, no una vez a la semana. Y muy importante, aquel recién convertido, congregarte en una iglesia cristiana donde te enseñen la palabra de Dios. Porque hay muchas iglesias, pero no son todas las que están predicando la palabra de Dios, para que así tú crezcas espiritualmente y puedas dar fruto. Envolviéndote en la iglesia, tú vas a empezar a desarrollarte, porque cada persona tiene dones que Dios le ha puesto en nuestras vidas. Y esa es la única forma que un recién convertido puede ser doctrinado y discipulado cuando se envuelve y empieza a servir en la iglesia de Cristo Jesús, o sea, en el cuerpo de Cristo. O sea que todos nosotros debemos de involucrarnos en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia, haciendo algo
cualquier cosa que usted quiera, que por más pequeña que sea, usted está trabajando para el Señor. Y hágalo como que es para el Señor, no para que usted lo está haciendo para el pastor o para el hombre o para la pastora o para el hermano. No, hágalo todo para el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando una persona nace de nuevo en el Espíritu, necesita orientación de un pastor o un hermano que esté lleno del Espíritu Santo para instruir a esa persona correctamente. O sea, amigo que me escucha, una vez tú vienes a los pies del Señor, búscate un pastor, búscate un hermano que esté lleno del Espíritu Santo para que te ayude y te diga cómo tú puedas empezar a caminar en los caminos del Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Si la iglesia no cuida de esa nueva oveja, fácilmente esa oveja se puede perder y volver a caer en la mano del lobo, el enemigo de las almas, Satanás. Entonces es necesario e importante que la iglesia tenga atención con los nuevos convertidos. Bendito sea el nombre del Señor. Es muy importante, pastores, que usted ponga y haga un discipulado para los recién convertidos, para que así ellos empiecen a envolverse y a tener esa relación, ese conocimiento con su Salvador Jesucristo y con la palabra de Dios, lo cual lo va a empezar a edificar y así van a crecer y van a empezar a dar fruto. Pero tenemos que empezarlo a instruir. Es como si fuera un niño. Cuando nace, él no nace caminando. Él empieza a gatear y después se empieza a parar y después empieza a caminar. De la misma forma es los recién convertidos. Bendito sea el nombre del Señor. Ya que hemos hablado acerca de la conversión, ya que hemos hablado acerca de la conversión de la persona, ahora quiero hablar también acerca del estado antes de la conversión. Ahora voy a hablar en general. No solamente estaba hablando de los recién convertidos, ahora voy a hablar en general de todos los hermanos. Puesto que de esa manera podemos ver claramente de dónde nos sacó nuestro Señor Jesucristo y cómo vivíamos descarriados, sin rumbo, y estábamos esclavizados en el pecado. Estábamos viviendo erróneamente en la oscuridad. Estábamos muertos. Vamos a poder ver también la magnitud del poder y de la misericordia y gracia de Dios que Él ha tenido con nosotros. Voy a leer Efesios capítulo 2 y voy a leer del 1 al 5. Escuchen la palabra. Si lo quieren buscar y tienen una Biblia, es Efesios 2, el Nuevo Testamento. Voy a leer el capítulo 2 y voy a empezar a leer del versículo 1 y voy al versículo 5. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos erróneos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, permitió a su Hijo que viniera a morir en la cruz de Calvario. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Por gracia soy salvo. Entonces vemos que todo este párrafo que leímos es una especie de biografía espiritual que describe lo que eran los creyentes. Igualmente nosotros cuando estábamos alejados de Cristo Jesús. El verso 1 y el 3, en el verso 4 y 5, lo voy a explicar por verso. Y dice: vemos la misericordia, amor y gracia de Dios, lo que hemos venido a hacer en Cristo, por cada uno de vosotros. Aquí en los versículos 1, 2 y 3 se hacen tres aterradoras acusaciones. Número 1, estaban muertos.
En el verso 2, eran esclavos del mal. En el verso 3, eran objetos de ira divina. Leyendo el verso 1, encontramos la palabra muerte. El apóstol Pablo comienza esta biografía espiritual recordándole a los efesios que en otro tiempo estaban vivos para los atractivos o deseos del pecado, pero que estaban muertos para Dios. La idea de muerto sugiere el alejamiento de Dios, lo cual Dios es la fuente de vida. Bendito sea el nombre del Señor. La fuente de vida, el cual es Dios mismo, es el único que da vida. También recalca la importancia del pecador para salvarse a sí mismo. Por ejemplo, el delito y pecado, en delitos y pecado, representa la esfera en que la muerte se experimenta y asigna la causa de la muerte. Es como si todo el mundo fuera un inmenso cementerio. Sobre toda tumba se leyera la misma inscripción: muerte por causa del pecado. Las manifestaciones de esta muerte se ven en la corrupción moral, la ceguera espiritual y la indiferencia a las cosas de Dios que caracteriza al que no está regenerado o el que no conoce a Dios. Podemos decir que si el apóstol Pablo tenía razón, podemos decir que sí, el apóstol Pablo tenía razón en cuanto a su valoración del estado no regenerado de los que no han nacido de nuevo. Es evidente que la diferencia entre un cristiano y uno que no lo es resulta tan grande como la diferencia entre una persona viva y un cadáver. Escuchen la comparación que hizo Pablo. Una persona no regenerada es como un cadáver, o sea, una persona muerta. La palabra griega traducida de delitos representa el pecado como una caída, un paso en falso, una ofensa. Todo esto significa delitos. Sugiere que uno se ha permitido o desviado del camino correcto. O sea que cuando usted está en delito, usted está en un camino incorrecto, usted está desviado de la verdad. La palabra que se traduce por pecado, lo cual es el término más usado en el Nuevo Testamento, representa el pecado como la acción de errar el blanco. ¿Y quién es el blanco? El Señor Jesucristo. Tal vez haya muy poca diferencia aquí en el significado esencial de las dos palabras. Se la usa aquí juntas como una, bendito sea el Señor, perdóname, una descripción inclusiva de toda clase de pecado que caracteriza la vida de una persona no convertida. Ambas ponen en claro que el hombre no ha logrado alcanzar la medida de la norma de la justicia de Dios. O sea que nosotros mismos no nos podemos salvar. Nosotros mismos, por hacer buenas obras o por vivir en armonía con todo el mundo, no podemos tener la medida de la justicia de Dios. Y por esa razón es que solamente es a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él sí trajo la medida a la normalidad de la justicia de Dios. Voy a continuar con esclavitud al mal en los versículos 2 y 3. Contienen dos declaraciones principales. En una se refiere a los lectores gentiles de esta carta y anduviste en el verso 2. La otra es más general e incluye a Pablo a sus compañeros judíos. Todos nosotros vivimos, el verso 3. En estas dos declaraciones, sin embargo, hay cuatro ideas separadas. Ellas describen
vividamente un estado de degradación moral y de esclavitud espiritual. O sea que aquí podemos ver el significado de esclavitud al mal y cómo vivíamos. Andando en delito y pecados. Eso está en el verso 2. A los lectores se les recuerda que en otro tiempo ellos anduvieron en delitos y pecados. La forma verbal anduvisteis es de un verbo muy usado en el Nuevo Testamento. Se emplea con referencia a la conducta, a la manera total de vivir de uno. Perdón. Es un hebraísmo originalmente relacionado con la figura de la vida como una senda en la que uno anda. Aunque el sentido metafórico es muy pocas veces evidente en el uso de los vocablos en el Nuevo Testamento, esta palabra siempre retiene su referencia a la cualidad moral y espiritual de la vida. Se consideran los delitos y pecados como parte del medio mismo en que esta gente vivió. Compárese con Romanos 1, 18, 32. Voy a buscar Romanos 1 para leerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos. Denme un segundito para buscar Romanos. Capítulo 1 y voy a leer versículo 18 al 32 y dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, que fue entenebrecido. Profesando por ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. O sea, que aquí lo que estamos viendo es los dioses que los hombres quisieron hacer por no querer someterse y ver la gloria de Dios en su creación, y empezaron a buscar dioses como con aves, con vacas, con animales, con reptiles. En otra palabra, esos hombres fueron transformados sus corazones y empezaron a no querer ver la deidad y el poder de Dios y la creación de Dios. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Mire cómo la palabra mismo lo dice, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aleluya. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres también cambiaron el uso natural por el que es contra su naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a su mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad,
lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Aleluya. Mire cómo Dios se han venido a convertir toda la humanidad, aquellas que se han apartado de Dios. Y el 32 para terminar, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Mira en qué nivel ha caído la humanidad por el pecado, mis hermanos y amigos que me escuchan. O sea que es necesario que nosotros, como creyentes, hablemos la palabra para que esas vidas y esas personas puedan salir de la oscuridad y de esa tremenda equivocaciones que tienen en su mente y en su corazón. Pero el mismo Dios le permitió a ellos que se envuelvan en todas esas, yo diría, basuras, todo ese pecado, porque lo mencionó claramente, todas las palabras, en todas las cosas malignas que están envueltos. Bendito sea el nombre del Señor. Aislados, oiga como bien, analizando estos versículos que leímos en Romanos, podemos ver el nivel de delitos y pecados en lo que vivían. Eran una inmoralidad espantosa, por lo cual Dios lo entregó a una mente reprobada. Desgraciadamente todavía en estos tiempos, en esta generación, estamos viviendo en esa magnitud de delitos y pecados. La sociedad de hoy está completamente alejada del conocimiento de su Creador. Estamos en una situación peor que Sodoma y Gomorra. Cada día el ser humano se hunde en los deseos de la carne, en el materialismo, la vanidad, en todas esas falsedades que este mundo caótico le puede dar. Pero no buscan a Jesucristo, el cual es la única esperanza viva que tiene la humanidad. Cristo es el mediador que tiene el hombre delante de Dios. Solamente a través de Cristo pueden tener salvación. Amigos que me escuchan, la humanidad necesita hacer una conversión de su vida. Es necesario nacer del Espíritu para poder ir al Dios Padre a vivir por la eternidad. Esa conversión sucede cuando usted se rinde a los pies de Cristo y confiesa con su boca su arrepentimiento y lo acepta como su Señor Salvador. Ahora bien, una vez usted se rinde a los pies de Cristo, eso no quiere decir que ya usted no va a tener más dificultades, problemas. No es así. Aunque el cristiano tiene la capacidad para servir a Dios, también tiene todavía la vieja naturaleza o el viejo hombre. El viejo hombre es lo que éramos en Adán antes de ser salvos. Pero ahora, por el sacrificio en la cruz del Calvario que hizo nuestro Señor Jesucristo, ahora el cristiano tiene dos capacidades o naturalezas, la nueva y la vieja. El Espíritu Santo obra a través de la nueva naturaleza, la cual es divina, para formar en el creyente la imagen de Cristo. Porque venimos a ser una nueva criatura de Dios cuando nosotros nos rendimos a Jesucristo, cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados. Venimos a nacer de nuevo.
como lo dice en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. La misma palabra nos lo indica en 2 de Corintios 5:17, que somos una nueva criatura. Ya no tenemos la naturaleza vieja, la pecaminosa. Entonces, solo por la fe que el creyente puede someterse al ministerio del Espíritu. El Espíritu Santo obra a través de la palabra de Dios para producir santidad en la vida del cristiano. Nunca podríamos con nuestra propia fuerza caminar en santidad. Solamente es a través del Espíritu Santo, porque la carne es débil y no se sujeta al Espíritu. Ya que porque estemos viviendo en el Espíritu y andamos en el Espíritu, no significa en modo alguno que el cristiano ya no va a pecar y que no tiene dificultades, ni problemas, ni pruebas. Al contrario, ahora es que debemos de mantenernos firmes y usar la armadura de Dios. Léanse Efesios 6, 10 al 18, y ahí van a entender y van a ver la armadura de Dios, donde la misma palabra de Dios nos enseña que tenemos que ponernos la armadura de Dios todos los días para nosotros poder contrarrestar al enemigo. La diferencia que ahora tenemos, una vez que somos salvos, es que sabemos que ahora tenemos que preocuparnos más en las cosas espirituales para contrarrestar al enemigo. Vamos a leer 2 de Timoteo 3 y voy a leer versículos 2 y 13. Voy a buscar 2 de Timoteo. Denme un segundo para buscarlo. 2 de Timoteo. Aleluya. Santo Dios. Segunda de Timoteo 3, 12 y 13 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán del mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea que nosotros que estamos en Cristo Jesús, ahora tenemos que procurarnos más en las cosas espirituales. La diferencia que ahora tenemos una vez que somos salvos es que sabemos que todas estas pruebas, dificultades, problemas son pasajeras y que ahora tenemos esperanza de que vamos a vivir por la eternidad junto a nuestro Dios creador. Al cambio, el inconverso no tiene esa esperanza y lo peor del caso que no tiene vida eterna. Aleluya. Y no tiene vida eterna porque no quiere, porque simplemente lo que tiene que hacer es arrepentirse de su pecado, aceptando a Cristo Jesús como su Señor Salvador, y automáticamente por fe viene a ser salvo. Entonces, mis amigos y hermanos, si somos hijos, debemos de tener una comunión con el Espíritu Santo de Dios y vivir en el Espíritu y darle siempre la primicia de nuestra vida al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Dios le continúe bendiciendo grandemente, mis queridos hermanos. Espero que esta enseñanza les sea de bendición y, como siempre digo al amigo que me escucha, si tú no has hecho tu decisión, arrepiéntete y busca de Cristo. Simplemente acéptalo como tu Señor Salvador y tú serás salvo por la eternidad. Dios le continúe bendiciendo grandemente. Este es su hermano y amigo Horacio Fernández. Bendiciones.